Bien, pero primero nuevamente saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en este chat. Vamos a orar primero, ¿les parece? Oremos. Maravilloso y eterno Padre, estamos agradecidos contigo por la vida, por este día que nos regalas en esta tierra y la oportunidad, Señor, de buscar tu presencia a través de tu palabra. Rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu nos dirija, nos llene y que el mensaje a trazar pueda vivificar nuestra vida y nuestro ser. Acompáñanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis apreciados, vamos a hablar de un tema de suma importancia y los invito allí a San Mateo capítulo 5, versículo 48. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Es un texto muy conocido, pero de gran significado. Dice la palabra del Señor: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis apreciados, cuando hablamos de este aspecto, ¿qué es ser perfecto? A veces parece como algo inalcanzable y tal vez nos muestra algo importante de integridad, de algo que nos pide Dios, pero muchos han tergiversado esta palabra de ser perfectos y Dios pide perfección. De hecho, nosotros como cristianos necesitamos cada día buscar esa perfección. Si Dios pide perfección, ¿qué tipo de perfección es lo que pide Dios? Porque hoy en día con tantas teorías, con que se habla acerca de este aspecto de perfección cristiana, han tergiversado lo que Dios dice en cuanto a la perfección, no estar con una aureola aquí y creerme más santo que los demás. Vamos a mirar varios aspectos importantes en cuanto a este aspecto de perfección. Vamos primero allí a Génesis, obviamente a Génesis capítulo 17, y vamos a buscar allí el versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Y vea lo que dice este texto importante. Dice la palabra del Señor: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. El Señor, cuando llamó a Abraham, le pide algo importante y es precisamente, dice, camina, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, hay algo importante que Dios quiere resaltar en sus hijos y quiere que lo hagan. Y es precisamente, pide perfección. Ahora, si ustedes analizan, también en la Biblia encontramos otros aspectos de lo que nos habla en cuanto a la perfección. Ustedes recuerdan allí en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Habla de este texto en cuanto a alguien en la cual le pasó a, y en el capítulo 28, versículo 15, vea lo que dice: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué cosa? Maldad. Aquí nos muestra, la escritura dice de un querubín que le pasó algo. Era perfecto, pero de un momento a otro dice que se halló en él maldad. Perfecto era en todos sus caminos. Ahora, ¿qué tipo de perfección quiere Dios? Porque a veces parece, como les dije, algo inalcanzable, algo que parece difícil para el ser humano. Ahora, ve lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2, donde aparece allí en este texto interesante algo que le pasó allí a un rey, al rey Amasías. Él era obviamente un joven que fue llamado prácticamente a gobernar. En el versículo 1 dice: 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén, dice el versículo 1. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Pero vea lo que dice el versículo 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová,
aunque no qué, de perfecto corazón. Se puede hacer lo recto, pero hay otra cosa interesante. Muchas personas pueden hacer lo recto, pero pueden ser que no sean qué, perfectos de corazón. Entonces la perfección viene de adentro, viene del corazón del hombre. En vista que hay algo en el corazón del hombre de la cual Dios analiza claramente, porque también Jeremías 17:9 dice un aspecto importante, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, aquí Amasías mostraba algo, hacía lo recto, pero su corazón no era perfecto. Si Dios pide algo importante en el ser humano, entonces debemos hallarlo claramente en el corazón, porque si el corazón es el que se ha dañado, entonces nosotros debemos tener cuidado en ello. Ahora, pensemos un momentico, por ejemplo, cuando un agricultor planta un árbol o siembra un árbol. Obviamente durante sus primeros años el árbol es débil, es frágil, necesita protección, necesita del riego, del agua, de la lluvia. Pero el agricultor no espera que durante ese tiempo el árbol dé frutos, ni en el primer mes, ni en el primer año, ni siquiera. Él espera, obviamente, sí que dé frutos, pero con el tiempo. Es cierto, él espera algo. Espera primero que el árbol crezca sano, que sea un árbol fuerte y lo mantiene con todo lo que necesita hasta que llegue su madurez. Ya con el paso del tiempo, obviamente el árbol va creciendo y ya después llega la etapa en la cual da frutos conforme a la naturaleza. El árbol en ese momento ya comienza, puede ser que el fruto no sea perfecto en su forma, porque tal vez eh, pues el sol puede quemar un poco o la brisa, tantas cosas. Pero en la medida que ha crecido el árbol y das frutos, pues vemos claramente que el árbol va llegando a su perfección. Puede ser que el fruto no sea perfecto, pero cumplió su propósito, que es dar frutos. Entonces, mis apreciados, el árbol sigue necesitando de cuidado. Claro que sí, porque pueden haber plagas, pueden haber circunstancias de sequía, pero cumplió el propósito de dar fruto. Entonces, aquí vemos claramente que así es, nos pasa a nosotros como seres humanos o como cristianos. La perfección cristiana es un proceso en la cual en la medida que el cristiano va creciendo, va alcanzando su madurez espiritual. Ahora, cuando pensamos en la palabra perfecto, que viene del griego teleios, que significa pleno, completo, que ha alcanzado su desarrollo posible, su madurez posible. Entonces, el ser humano, el cristiano, comienza obviamente a alcanzar esa madurez. ¿Qué no es perfección cristiana? No es perfección absoluta sin errores, como les dije, estar con una aureola aquí, creerme más santo que los demás. Vea lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12, en la cual el apóstol Pablo refiere este aspecto importante. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Sí notaron ustedes? No que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, si ve que no es perfección absoluta o sin errores, prosigo el blanco. El cristiano va avanzando en la medida que va en su caminar diario, en su vida cristiana, obviamente va perfeccionándose cuando está aferrado a Cristo. En la vida cristiana, así como en el caminar diario, un camino no es todo pavimentado. Un camino pueden haber subidas, hay bajadas, pueden haber huecos, pueden haber terreno destapado, pero en medio de ello
debemos proseguir. El asunto es que cuando ocurren circunstancias en la iglesia, porque siempre lo digo yo a los hermanos, la iglesia no es todo perfecto, todos estamos en un proceso de crecimiento. En la iglesia, yo siempre le digo, la iglesia es un hospital, todos estamos enfermos, pero en la medida que vamos a Cristo, cada uno va logrando esa perfección de mejorar su vida, su carácter, como lo decía ahora Grace, ¿no? La perfección en carácter, perfección. Entonces, igualmente no es estar libre de tentaciones, no es estar libre de circunstancias difíciles, de pruebas, pero en la medida que vamos afrontando, vamos avanzando con la ayuda de Dios, vamos superando, vamos creciendo en la gracia y en el amor, vamos madurando. Ahora, debemos entender claramente que la vida cristiana es un crecimiento. Y vea lo que dice allí, vamos allí cerquita a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vea lo que nos recomienda el apóstol Pablo en cuanto a este aspecto, en la medida que vamos creciendo, vamos aumentando y llegando a la madurez. Vea lo que nos dice él en el versículo 12 en adelante. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué más? De bondad. ¿De qué más? De humildad, de mansedumbre. ¿Qué otra cosa? De paciencia. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 13. Soportaos unos a qué? A otros. ¿Y qué más? Perdonados unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero vea lo que dice el versículo 14, me llama poderosamente la atención. Sobre todo, ¿qué? ¿Vestidos en qué? En amor. ¿Qué es qué cosa? Es el vínculo ¿qué? Perfecto. El amor es la madurez del cristiano. Hay un problema en este mundo. Si ustedes notan, el universo entero de Dios irradia amor. Los seres celestiales, Dios, el universo entero vivía en armonía, en amor. La única mancha oscura fue este planeta. Una vez decía mi madre, y ella decía claramente, Dios nos dice amaos los unos a los otros, pero el enemigo dice odiaos los unos a los otros. Entonces, Dios lo que quiere es que el ser humano, el cristiano, a pesar que vivimos en un mundo imperfecto, lleguemos a la madurez en amor. Si el amor es el vínculo perfecto, el cristiano debe irradiar ese vínculo perfecto. Hoy en día vemos que hay muchos problemas en las iglesias y a veces nosotros como pastores siempre tratamos de conciliar, de que los hermanos no se enreden en las ramas, sino que siempre se unan, que irradien amor, que siempre busquen cada día en crecer en esa gracia, en amor. Ahora, saben mis apreciados, en la medida que me santifico, Dios puede hacer corazones perfectos. Por eso es el vínculo perfecto. En la medida que busco al Señor, para que mi corazón, donde hay el defecto, precisamente porque nuestro corazón es egoísta, es envidioso, es orgulloso y tantas cosas más. Pero es allí que cuando yo me someto al Espíritu Santo, para que Él comience a transformar mi corazón, entonces comienzo a ver claramente que el Espíritu comienza a obrar en mis falencias y comienza a quitarme todas esas cosas. Es cierto que duele, porque a veces por nuestra tendencia pecaminosa siempre hay una barrera. O dígame usted que cuando usted lo ofenden, le dicen una mala palabra, usted le va a decir sí, muchas gracias. ¿Seguro? Siempre nuestra tendencia es a responder, a contestar con una palabra de un calibre más grueso, pero es allí donde debo aprender a los pies de Cristo, a sostenerme, a tratar de no contestar con las mismas palabras. Y es allí de que debemos entender claramente que en la medida que tú vas al Señor, Dios te ayudará, obviamente, a vencer todas tus debilidades y tus falencias. Mis apreciados, de esto podemos hablar un tema completo de más tiempo, pero yo sé que me han dado 15 minuticos
Y quiero decirles que Dios nos llama claramente a ser perfectos, pero es la perfección en carácter lo que hemos hablado, que hemos visto claramente que Dios desea que nosotros como hijos de Dios crezcamos en amor. El amor es el vínculo perfecto. Que Dios nos ayude a sacar todas esas asperezas de nuestro corazón que a veces el enemigo busca. Debemos también, como dice allí, vestirnos, perdón, de esa armadura de Dios. Obviamente debemos perdonar, debemos también hablar con palabras que edifiquen, crezcamos en amor y sabe, cada día pidámosle a Dios que a través del Espíritu Santo podamos tener los frutos del Espíritu Santo, porque ¿cuáles son? ¿Cuál es el primero? Amor, benignidad, bondad y todo esto que vienen del Espíritu Santo, o sea que necesito el Espíritu Santo para que Él haga un cambio en mi corazón. Entonces, mis apreciados, ya para concluir, la perfección cristiana no es ser impecable, sino madurar en amor. Dios exige, Dios no exige, perdón, una perfección imposible. Llama, nos llama precisamente a una vida gobernada por el amor, guiados por el Espíritu Santo y moldeados por su gracia. Que Dios nos ayude a cada uno a reflejar eso en nuestro pueblo, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Y así podemos llegar a ese vínculo perfecto que es el amor y a la perfección que nos pide Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Amado Dios, bendito. Gracias porque tu palabra dice claramente acerca de que debemos ser perfectos, pero tú quieres que seamos perfectos en carácter. El vínculo perfecto es el amor. Y nosotros como cristianos debemos irradiar amor a toda aquella persona que lo necesita, a todo hermano, a toda persona que de una u otra manera está atravesando momentos difíciles. Permite reflejarlo en cada uno de ellos y seas tú obrando en nuestro corazón ese deseo. Padre, aquí estamos. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad y ser perfectos en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos, lo pedimos. Amén y amén.